Sean bienvenidos a este video en el que trataremos, mejor dicho, en que realizaremos el movimiento de traslación de un elipsoide escaleno en, en GeoGebra. Bueno, como primer paso tendremos graficar la ecuación de un elipsoide, obviamente, la ecuación general del elipsoide. Entonces, lo que hacemos es x cuadrado entre a cuadrado. Cabe recalcar que los valores para cada los valores de a, b y c ya van a estar dados valores reales por mi persona, es decir, en mi caso ya van a estar dados. Es decir, en el caso de para el eje x, para la variable x, el valor de a va a ser de 10.1 al cuadrado más y al cuadrado entre, sería b al cuadrado, pero ese b al cuadrado va a estar dado por el valor de 8.6 al cuadrado más z al cuadrado entre el valor del c al cuadrado, pero ese valor yo se lo tomo como 14.25 al cuadrado, igual. Al cuadrado, todo esto igual a 1. Además, cabe añadir que mi elipsoide, como observan, va a estar en el centro. Es decir, las tres variables van a estar igualadas a 0. Por eso ahí está la figura, ya vemos la figura, está en el centro, en el origen, mejor dicho, en el origen del plano. Una vez hecho esto, que ya tenemos nuestra figura graficada, procedemos a dar clic en la herramienta punto, en la que nos dice intersección. Ahí, en la que nos dice intersección. Esto para dar a conocer cada punto de intersección de cada eje para con la figura. Es decir, primero para el eje X, vamos a ver, es el punto AB. Para el eje Y, bueno, hay que moverlo porque está hacia el otro lado. Perdón, la figura, pero la escondí. Entonces, ahora vamos con el eje, ahí está, eje X, los puntos CD, y con el eje Z van a ser los puntos F, bueno, EF. Entonces ya tenemos esos puntos de intersección, los puntos de cada eje, puntos de intersección con la figura. Tenemos que es el eje Y con la figura del elipsoide, obviamente, ahí está. Y bueno, interseca el eje Y con la figura del elipsoide, está el eje X con la figura del elipsoide, está el eje Z con la figura del elipsoide. Entonces ya tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Después, para agregar las trazas de nuestra figura, lo que hacemos es dar clic en la herramienta que nos dice plano, en la herramienta plano, y en la que nos dice plano por 3 puntos. ¿Para qué? Plano por 3 puntos. Esto para mostrar en la gráfica el plano correspondiente al eje de esos 3 puntos que hemos seleccionado. Es decir, primer punto para con el eje X, F, con el eje Z, perdón, punto F, el origen y el punto donde queremos que el punto del eje en el que queremos que se grafique el plano, se dé a conocer. Y si tocamos ahí, ahí está el plano, correcto. Y GeoGebra automáticamente lo llamamos el plano P. Plano P con los puntos FGB. ¿Por qué? Los puntos del punto F de Z, G del origen y B de del eje X para las coordenadas, para los puntos positivos de nuestra figura. Y de igual forma hacemos eso con el otro eje. Ahora con el eje Y. Lo mismo hacemos ahí y automáticamente tenemos eso. Ahí.
Ya tenemos eso. Ahora, lo que queremos es graficar las trazas. ¿Cómo lo hacemos? En la herramienta que nos dice intersección de dos superficies, damos clic. Entonces, ahora tocamos dissolve de superficie. ¿Cómo hacemos eso? Para que nos salga la traza. Ya vieron, si no sale así, nos da a conocer como la traza. Entonces, lo que hacemos es tocar el plano y tocar la elipsoide correspondiente que hemos graficado en la gráfica 3D. Entonces, lo que hacemos es tocar el plano, tocar la figura y automáticamente se nos grafica esa traza y nos da como elipse C. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarla de color. Vamos a ponerle, perdón, de color amarillo. Ya, ahí está. Ahí, mira, ahí está el color amarillo. Vamos a esconder el plano para que se mire de mejor manera. Y así vamos a hacer con nosotros también. Escondemos. Bueno, vamos a esconder este. Hacemos lo mismo para poder graficar el otro, ¿no? Plano con la figura. Ahí está. En esta la vamos a dar de este mismo color, pero lo único que vamos a hacer, atentos que GeoGebra ha llamado a esta elipse de elipsoide, obviamente, como elipse del elipsoide, la traza de como, como de prácticamente, básicamente. Entonces, a esta le agregamos la opacidad solamente y ya tenemos nuestra segunda traza. Escondemos el plano y ya, ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Para el otro ya vemos que el plano de la superficie dada ya por la gráfica 3D, entonces ya la tenemos. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es la intersección de superficie con la plano y con la otra. Entonces así nos da la otra figura. ¿Ya? Perdón. Vamos a cambiar de color para que no sea como la anterior. Y esta se llama elipse E. Vamos a ponerle un toque verde. Ahí está. Y vemos que automáticamente en la gráfica 2D se nos da a conocer. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gráfica 2D. Ahí está. Son los puntos de intersección. Ahí lo vamos de mejor manera. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra figura del elipsoide con sus trazas incorporadas. Es decir, ya tenemos nuestra figura del elipsoide hecha completamente. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra figura ya hecha, vamos a ingresar una matriz. ¿Una matriz de qué? Porque aquí ya vamos a lo que es el movimiento de traslación. Esa matriz va a ser la matriz de traslación correspondiente que tenemos que ingresar, en donde haremos uso, bueno, en donde, bueno, vamos a graficar a continuación nuestra matriz. ¿Cómo viene nuestra matriz correspondiente? Cabe aclarar, perdón, que antes de ingresar nuestra matriz, vamos a crear 3 deslizadores. Vean, vamos a crear el primero. Así van a ser A, que valgan B, y que sea un incremento de 1. Sea un incremento de 1. De igual forma van a hacer lo otro. Hacer lo otro. Ya, ahí está. ¿Por qué se llama F? Porque ya hemos utilizado F en algún momento. Porque hemos utilizado la palabra F. Para que debería, bueno, la palabra 6 debería de ser C. Pero para que los valores sean diferentes, entonces la vamos a llamar diferente. No se llamará A y B, perdón. Vamos a cambiarle el nombre.
renombrar. Vamos a llamarla. Vamos a llamarla G. Vamos a llamarla G. Y vamos a renombrarla y la vamos a llamar H. Eso. Ahí está. ¿Para qué hicimos esos deslizadores? Estos van a ser importantísimos a la hora de rotar nuestra figura. Y nos daremos cuenta. Ahora sí. Nos daremos cuenta a la hora de elaborar nuestra matriz. Ahora sí, ingresamos nuestra matriz de traslación correspondiente. La matriz que ingresaremos está dada por de esta manera. Siguiente. Vamos a nombrar matriz traslación, que se llamaría, significa matriz traslación. No está dada por así, por cierto. Entonces, va a ser una matriz de 4×4. Una matriz 4 filas, 4 columnas. Entonces, 1, 0, estos son los valores, 0, es aquí donde entra en juego cada deslizador, G. Esto nos va a permitir que nuestra matriz nos va a permitir que los valores cambien conforme a los deslizadores. Por eso es que ponemos G aquí. Estamos aquí. Esperen, esta. Explico mal, vamos a volver a hacerlo. Esperen. Así, M tras. Ahí va a ser igual. A ver si en el primer punto, en la primera fila, vamos a hacer una matriz de 4×4. Entonces, 1, valor van a estar dado por 1, 0, 0. Y aquí el valor de G, que es el primer deslizador, vamos a la otra fila, 0, 1, 0, el otro punto siguiente sería el valor de H. El otro sería, sería el otro, el valor de 0, 0. Y el otro valor seríamos F, el otro deslizador, F. Por último, la última fila ya estaría dada por 0, 0, 0, 1 por la simetría que nos dará para con la figura. Ahí está. Si vemos, ahí está. Los valores de G, H, F están 1, 1, 1 junto con la simetría que nos da aquí, la última. ¿Por qué? Porque ahorita los deslizadores, cuando nosotros cambiemos, va a ocurrir esto. Esperen. Bueno, cuando nosotros cambiamos, va a ocurrir esto. Ahí está. Cambia el número, si ven. Aquí. ¿Ya vio? ¿Ya se vio? Va a cambiar. Y eso nos va a dar pauta para poder hacer el movimiento. Y lo tenemos ahí. Si vamos para el otro eje, para el H, vemos que cambia también. Después vamos a ver eso para F también. Vemos que ahí está cambiando. Bueno, ahí está. Bueno, una vez nosotros tenemos la matriz, vamos a crear un vector. Vamos a crear el vector en el cual vamos a crear un vector en el cual se va a trasladar la figura.
bueno, vamos a crear el vector en el cual, el vector en el eje en el cual se va a trasladar la figura. Es decir, este será un vector en Z. ¿Cómo lo vamos a trasladar? Vamos a llamar el vector, lo vamos a llamar el vector en el cual se va a trasladar la figura. Vamos a proceder a hacer. Entonces lo vamos a llamar como un vector V. Esperen. Vamos a chequear algo. Bueno, sí, lo vamos a llamar un vector V. Vector V, bueno, un vector E. Bueno, no, ese está para la matriz. Vamos a un vector I. ¿Sí? ¿Está ahí? Los valores 0 para X. ¿Por qué? Porque lo queremos 0 para X, 0 para Y y el valor para el valor del el valor en el eje Z, que sería 14.25. ¿Por qué? Porque queremos que ese sea el eje de rotación, para el eje de traslación, perdón. Ahí está, le damos clic, ahí está. Ahí tenemos esa parte. Bueno, ya tenemos el vector. Entonces, aquí, ahora procederemos, bueno, aquí estaremos ya casi al término del movimiento. Lo que haremos es pedir cada valor, no, perdón. Lo que haremos es, una vez ya hecho la matriz con el vector, lo que haremos es, multiplicar. Vamos a hacer una lista. Voy a llamar list de traslación. Será igual. Vamos a multiplicar la matriz de traslación por el vector que creamos. Entonces, matriz traslación por I. Entonces, vamos a ver. Bueno, hemos visto que se nos da el mismo, la multiplicación se nos da el mismo vector este. ¿Y por qué hace esto? Porque lo que queremos es que sea, bueno, GeoGebra nos pide que hagamos una matriz de 4 por 1, que sea una lista de traslación de 4 por 1. ¿Para qué? Para que nos muestre una figura y nos dé dicha traslación. Entonces lo que haremos es multiplicar esa matriz de traslación, por, vamos a ver, matriz de traslación por una matriz de 4 por 1, de 4 por 1, 4 filas, 1 por 1. Entonces 0 para X, 0 para Y y el valor obviamente del eje en el que se va a trasladar, del eje en el cual el vector va a estar ubicado. Entonces I1 por la simetría. Entonces si damos clic, ocurrió un error. Ocurrió un error. Perdón. Ocurrió un error. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo una vez más. Les digo, vamos a crear una lista de traslación. Que voy a llamar traslación. Vamos a multiplicar, les dije, matriz traslación por una matriz de 4 por 1. Que es hacer este vector, pero es el que se va a mostrar. Si no, no nos va a mostrar gráficamente como lo hemos visto. Entonces va a ser el mismo valor 0, 0, porque lo que queremos, lo que se tiene que hacer es una matriz de 4 por 1
para multiplicarse con la otra matriz de traslación. 0 para X, 0 para Y y 14.25 para el eje Z y 1 con la simetría. Entonces hacemos eso y damos clic. Esperen. Tiene que ser multiplicado. Bueno, hay un error aquí. Vamos a... Ahora sí. El problema radica en que, si estamos ingresando mal, va a ser de esta manera. List, la lista de traslación por la matriz de traslación original. Sería la otra, entonces por esta matriz que estamos creando en cada coma 0, el otro tiene que ser 0, la Y, perdón, el otro tiene que ser, me falta la coma, perdón, este tiene que ser el valor de Z, 25, coma, otro valor del 1 por la simetría. Entonces si damos clic, ahí está. Ahora, si nosotros cambiamos el deslizador, ya también, ahí está. Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos nuestra matriz, con el vector asociado en esa lista. Lo que procederemos ahora es a pedir. Atentos, lo que haremos es pedir cada valor de la lista de traslación uno por uno conforme a cada eje, es decir, posición de la lista X, posición de la lista Y, posición de la lista Z, como les había dicho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a darle posición X, vamos a dar posición de la lista en X, en este caso sería 0, ¿no? Eso es la posición, pero ¿de qué manera? La posición de, como les dije, de X va a ser igual entonces a la lista de traslación 1. Sucesivamente. Esperen. Un error. Esperen. Lo haremos de... Ahora sí, ya vemos. Ahora sí, lo que hacemos es PX, minúscula P, la posición de X en la lista. ¿Cómo la vamos a llamar? Obviamente escribiendo list, de esta misma forma, list traslación que decíamos en la posición 1 y damos enter y ahí vemos que está en la posición 1 aquí, de X vale 1. Si nosotros lo ponemos 0 en el deslizador va cambiando, va cambiando, eso es lo que queremos. Entonces la posición Y también va a valer 1 porque está en 1. Si lo cambiamos va a ser H, si lo cambiamos va a valer 1. Entonces, esperen. Esto no va. Entonces, posición Y, la posición Y en la lista de traslación, en la posición del elemento 1, obviamente, porque solo tenemos una lista, es decir, ahí está. ¿Ve? Está. Si nosotros... Es decir, perdón, la lista debe ser 2, ¿por qué? Porque ahí está. ¿Por qué está la posición 2 de la lista una única lista que tenemos? Ahora la posición Z va a ser igual a la list traslación en la posición, perdón, la posición 3. Entonces obviamente nos va a salir el valor, ahí está, el valor de ahí. Entonces ese valor ya es
el valor de z, que ya le hemos asignado aquí, y por ya el del valor de la lista de traslación, ya multiplicando la matriz esta por la matriz de traslación original. Entonces, ahora ya tenemos eso, ya tenemos para que las posiciones de x se muevan. Pero ahora lo que vamos a hacer es, como mostrar el vector, que vamos a hacer que se mueva ese. Ahora lo que haremos es, el vector quedará, creamos el nuevo vector ya trasladado con los elementos que pedimos de la lista anteriormente y para que no se nos muestre la figura. ¿Cómo lo hacemos? El vector lo llamamos así, ¿verdad? El i trasladado. El i trasladado, así. El i, bueno, vamos a poner trasladado. Sí, lo podemos poner el trasladado como multiplicando cada, es decir, bueno, no necesito hacer coche t, sino esto. ¿No? Es decir, de px, la posición en la que está, veremos. Es decir, lo que hacemos es ya, como decíamos, duplicar, vamos a crear un nuevo vector trasladado con los elementos que pedimos de la lista anteriormente y para que se nos muestre la figura. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, un vector ya trasladado va a ser igual a, bueno, lo haremos de esta manera, por los valores que dijimos, px multiplicado con el único elemento de la lista, es decir, una lista en el elemento de la lista de traslación, solo es una lista, entonces 1 p y ahora también 1, decimos solo es en la lista, si vemos se nos está graficando aquí poco a poco, coma pz pz, coma 1 también. Ahora sí, si vemos ya se nos graficó y lo podemos mover donde queramos, hacia abajo, hacia un lado, dependiendo donde queremos de los puntos. Ya vemos hacia abajo, hacia un lado. Ahora ya tenemos esos vectores hechos. Ahora, ¿cómo hacemos para que la figura se mueva también? Entonces, ahora, bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo que hacemos es lo siguiente. Lo que vamos principalmente, lo que hacemos es simplemente modificar. Vamos a modificar las variables de la ecuación inicial con los deslizadores que hicimos. Esto para que la figura se pueda mover cada vez que deslicemos, obviamente, los deslizadores que hemos creado. Entonces eso quiere decir que vamos a incluir en nuestra ecuación esta, es decir, aquí vamos a poner negativo para que sea menos el primero, g esto va al cuadrado por fuera, no al cuadrado, negativo para que la figura sea hacia arriba. Ahí está. Y vamos a eliminarle pues ese cuadrado para que vamos forme, ahí está, menos el otro sería h, el otro deslizador al cuadrado, todo esto al cuadrado. Se me borró, no hay problema. No, ahí está.
Vamos, se nos había dificultado ahí. Vamos a hacerlo de nuevo. No hay problema. Lo que hacemos es menos, decíamos, menos c, perdón, al cuadrado. Eso. Perdón. Se era al otro lado. Vemos. Menos el otro deslizador h al cuadrado. Por último tenemos menos f. Abajo. Menos f. F. Todo esto al cuadrado. Ahí está. Ahí para que... Ahí está. Damos enter. Ahora sí. Ahora, si nosotros hacemos esto, ahí está. Nuestra figura se nos mueve. Ahí está, ahí está, ahí está. Se nos mueve hacia los conforme los deslizadores lo hagamos mover. Es decir, si nosotros hacemos esto, en G, ahí está, se va a estar moviendo hacia abajo, si lo miramos. En la figura se nos mira de esa manera porque está en una vista así. Así. Entonces, y va de menos 5 a 5. Eso va a ser el traslado, donde se va a trasladar. Entonces, señor, tocar. Vamos con el H, es decir, se mueve. Se nos está moviendo el otro, por eso que se mira de esa manera. Ahí está. Se nos mueve. Se nos está moviendo los tres, por eso es que vamos a ver que se mueva solo uno. Ahí está. Bueno, básicamente ese es el movimiento que queríamos demostrar ahí, que es conforme esos deslizadores. Ahí está, forma el vector. Ahí vemos que se traslada hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, conforme a cada eje, hacia el eje X, hacia el eje Y, hacia el eje Z, arriba, hacia abajo. Y ese es el movimiento de traslación. Gracias por haber visto este video. Nos vemos en la próxima.